Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. For three for the win. Yes! LeBron James and Bill Russell. Here comes George, got the step and score. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Bienvenidos a La Chiquita, podcast en español de la NBA. Ya tenemos una semana de esta temporada regular en los libros. Varios equipos ya han jugado casi la mitad de los encuentros restantes para concluir la temporada regular de la liga. Y muchos ya han consolidado sus posiciones, mientras que hay otros que todavía tienen la incertidumbre respecto de su futuro en la burbuja de Orlando. Aún no saben si van a quedarse para jugar la postemporada o si van a tener que volverse a sus ciudades. Y hoy vamos a analizar lo más importante que nos ha dejado este reinicio de la temporada regular. 6 threes by Paul George. 4-second difference. LeBron on the fly. Got his own miss and puts it up and in. You see the clock. LeBron on Kawhi. Down to 4. Here's George. He's way outside. A lunging three. No. Rebound. Caruso. That's it! Lakers have won! Lakers ya aseguró el campeonato de conferencia, ya son los campeones de la conferencia oeste. Clippers aún no puede despegarse en esta disputa que tiene por el segundo puesto, pero el jueves pasado nos dieron uno de los mejores partidos que hemos visto hasta ahora en Orlando y vamos a comenzar hablando de eso, del duelo entre los Lakers y los Clippers, dos de los mejores equipos de la liga sin dudas, y probablemente si las clasificaciones siguen iguales, si no ocurre alguna sorpresa entre medio, va a ser la final de la conferencia oeste. Lakers y Clippers nos dieron un partidazo, sentaron el tono que tendrá esta eventual serie de playoffs con un juego muy intenso y que se definió al final en la chiquita. En general Lakers estuvo muy impreciso en ofensiva contra Clippers, lanzó muy mal durante todo el partido y la mayoría del ataque recayó en Anthony Davis. Fue su responsabilidad y estuvo espectacular, dominó desde el comienzo. En el primer cuarto tuvo 14 puntos, los Clippers no tenían respuesta para él, nadie podía marcarlo realmente. Y este fue un partido que pese a eso, en gran parte lo ganó la defensa de Lakers. Porque se ganó un partido en donde Lakers lanzó 39% en tiros de campo, 30% en triples, mientras que los Clippers lanzaron muy bien, lanzaron 43% desde el campo, 44% desde los triples. Y esto es una señal de lo mal que estuvo Lakers, pero igualmente lograron llevarse el partido. Lakers se fue al entretiempo 54-52 arriba, pero ya en el tercer cuarto la ofensiva se vino completamente abajo. Estuvo un poco más de 5 minutos sin hacer ningún gol de campo. Los únicos puntos que anotó fueron 2 tiros libres de Kentavious Caldwell-Pope, KCP. Y mientras en ese intertanto los Clippers metían canastas, metieron 4 triples, 3 de Paul George, 1 de Kawhi. Terminaron al final ellos dos combinando para 9 triples durante el partido. Y en ese tramo del partido los Lakers tuvieron que pedir 2 tiempos fuera. No encontraron respuesta hasta que finalmente, saliendo de ese segundo tiempo fuera, recién rompieron esa sequía anotadora con un triple de LeBron. Y ya entrando al cuarto cuarto, la ofensiva de Lakers entró nuevamente en ritmo, encontró el rumbo. Pero sin dudas lo que más destacó en el equipo fue la defensa, que mostró una intensidad, una concentración increíble. AD, Anthony Davis, fue un monstruo. Un jugador capaz de marcar a cualquiera en la cancha, capaz de proteger la pintura de manera muy efectiva, pero a la vez también es capaz de salir al perímetro y mantenerse al frente de aleros atléticos como Kawhi o Paul George, o incluso también de bases más pequeños, ágiles. Y creo que esta versatilidad que tiene y el alto nivel al que defiende lo hace merecedor del premio al jugador defensivo del año en la NBA. El cuerpo técnico de Frank Vogel, el coach de Lakers, trabaja mucho en la defensa, hace mucho énfasis en las prácticas. Y además Lakers tiene muy buenos jugadores en defensa para distintos momentos de un partido. Si bien no tiene, excluyendo obviamente a Anthony Davis y LeBron James, a un jugador defensivo completo y de nivel de elite, sí tiene a distintos jugadores defensivos que aportan distintas cosas. Entonces esto le entrega muchas variantes para determinados momentos del partido, dependiendo de lo que necesite el equipo. Pero en este partido en particular contra los Clippers se vieron rendimientos individuales muy altos. Hay que destacar lo que hizo Kyle Kuzma, que es un jugador que ha mejorado muchísimo en el ámbito defensivo. Durante el comienzo de temporada él era un mismatch que buscaban los rivales, un pareo del cual se aprovechaban los rivales. A él le costaba mucho mantenerse frente a su marca,
le costaba usar su cuerpo, muchas veces jugadores más fuertes y atléticos lo desplazaban muy fácilmente, pero ahora se nota realmente que ha mejorado mucho su técnica defensiva. Él ya es capaz de girar las caderas rápidamente y buscar el ángulo óptimo para marcar cuando el rival ataca su pie adelantado. También se ve más fuerte, capaz de usar su tren inferior para chocar al jugador que lo ataca, mantenerse en posición. Probablemente ahí también ha metido un trabajo de pesa y de aumento de masa muscular. Él aún, eso sí, tiene problemas con guards, con bases o escoltas que son más rápidos y ágiles que con un movimiento de hesitation. A veces lo pueden dejar parado y atacar el aro. También es un jugador que tiende a veces a comerse las fintas de tiro, eso lo lleva a cometer faltas, y en otras oportunidades cuando hace los cierres a los tiradores comete también faltas muy tontas cuando el jugador rival ya sacó su tiro y Kuzma se mete en su espacio de aterrizaje, como le llaman, y comete fouls absolutamente innecesarios. Pero pese a esto hay que destacar los avances en defensa que ha tenido Kyle Kuzma. En este partido fue muy importante, tuvo grandes posesiones defensivas, por momentos estuvo marcando muy bien a Paul George, no lo dejó aprovecharse de ese emparejamiento, y esto es un gran signo para Lakers. Otro que estuvo increíble con su defensa fue LeBron James. A LeBron se le ha criticado mucho por su defensa en los últimos años. La temporada pasada hubo algunos errores puntuales que hicieron que se convirtieron en videos virales, como cuando realizó un saque desde su costado y rebotó en el tablero y obviamente perdieron la posesión, o cuando Kuzma lo empujó hacia su asignación defensiva porque LeBron estaba dándole mucho espacio. Fueron momentos anecdóticos pero que le valieron muchas críticas. Y ahora contra Clippers él no tuvo un buen partido en ofensiva, tuvo muchos problemas con el tiro. En sus 16 puntos lanzó solo un 31% de campo, un 28% de triples. Clippers se aprovechó de eso, le dio mucho espacio en las pantallas, en los cambios de marca, y LeBron no pudo hacerlos pagar. Pero todo esto lo compensó en el otro costado, en defensa. Estuvo muy concentrado en los cambios de marca, en las rotaciones, en muchas oportunidades interceptó pases rivales, y en la segunda mitad, especialmente en el cuarto mostró una defensa en el 1 contra 1 de elite. Se emparejó con Paul George, con Kawhi, no les dio ninguna ventaja y en algunas posiciones hasta los anuló. Hizo recordar a su mejor época defensiva en Miami, cuando él integraba todos los años los equipos defensivos del año. En todos sus años en el Heat integró el primer equipo defensivo del año de la NBA, a excepción de una temporada donde quedó en el segundo equipo defensivo del año. Y lo que hizo ahora contra Clippers es una prueba de que cuando LeBron quiere, él puede ser un defensa de elite, como en esos tiempos. Él no lo hace durante todo el partido, tampoco lo hace en todos los partidos, pero a esta altura de su carrera es normal hacer eso para guardar energías para ciertos momentos del partido, también para estar más fresco en ofensiva. Y creo que un muy buen ejemplo de eso es James Harden, que recibe muchas críticas por su defensa, se dice que no existe en defensa. Y más adelante vamos a hablar de Houston en detalle. Pero Harden en los partidos contra Dallas y Milwaukee en este reinicio tuvo muy buenas posesiones defendiendo a Kristaps Porzingis o a Giannis Antetokounmpo, por ejemplo, dos jugadores que son mucho más altos que él, y mantuvo su terreno, los defendió muy bien, demostró la fortaleza física que tiene. Y el punto acá es que él no lo hace casi nunca, no porque no sepa defender, no porque no tenga las habilidades para hacerlo, sino porque él necesita guardar toda esa energía para el costado ofensivo. Sobre todo con la manera que tiene de jugar Rockets, en donde Harden es quien inicia y termina la mayoría de las posesiones. Entonces eso implica un gran desgaste. En el último cuarto de este partido entre Lakers y Clippers, los Lakers llegaron a sacar una ventaja de 11. Ya habían encontrado un buen ritmo ofensivo, les cayeron muchos tiros, varios triples ahí de Kuzma, de Dion Waiters, de LeBron, de AD. Pero los Clippers siguieron batallando, siguieron insistiendo y empezaron a acercarse ya sobre el final del partido. Y Paul George metió 2 triples seguidos, 2 canastazas y lo empató. Después LeBron tuvo esa bandeja fallada, donde agarró su propio rebote y la metió. Y en la última posesión, Paul George tuvo el tiro para ganarlo. Pero la defensa de LeBron fue muy buena. Y pese a perder el partido, las 2 estrellas de Clippers anduvieron muy bien. Paul George tuvo 30 puntos, Kawhi 28. Pero acá creo que Paul George va a ser la clave ofensiva para los Clippers, porque si bien Kawhi es un jugador que cuando encuentra sus espacios en la cancha es letal, tiene ese tiro a media distancia que lo saca desde el drible, o a veces se postea y tira con fadeaways hacia la línea de fondo o penetrando hacia el medio. También es un buen tirador de triples, pero él no siempre ha sido así. En los comienzos de su carrera él no tenía grandes cualidades ofensivas, no se le reconocía por eso, era más bien un especialista defensivo, y poco a poco fue trabajando en eso, fue depurando su técnica.
pero Paul George es el talento ofensivo más natural. Él puede hacer las mismas cosas que hace Kawhi, pero las hace con un poco más de fluidez en sus movimientos, es un poco más estilizado, como que le cuesta menos, lo hace de manera más natural, como decimos. Entonces creo que este es el tipo de jugador que está más capacitado para responder en los momentos definitorios de un partido, y pese a la gran defensa que tuvo LeBron en esa última posesión, George no sacó un mal tiro, y creo que si él no hubiera estado tan preocupado de sacar un foul, que después él reclamó cuando se acabó el partido, pudo haber sacado un tiro incluso mejor y pudo haber ganado el partido sobre la chicharra. Si esta serie de playoffs entre Lakers y Clippers ocurre, va a ser una serie memorable, y yo creo que de aquí va a salir el próximo campeón de la NBA. Kyle Lowry drills the three and the Raptors out to a quick first 8-0 lead. Van Vliet from deep, finding it at the right time. Los Toronto Raptors dieron el aviso al resto de la liga de que iban a ir por todo esta temporada con una contundente victoria sobre los Lakers. Luego vencieron también a Miami. Siguen demostrando lo buenos que son, pese a que se les ha subestimado esta temporada luego de perder a Kawhi. Contra los Lakers mostraron su excelente defensa, los asfixiaron con su presión de balón, trataron todo el rato de sacarle el balón de las manos a las estrellas para así forzar a los jugadores de rol a meter canasta, y resultó el plan de juego. Los Lakers tiró horrible, tiró 35% de campo, 25% de triple, y Kyle Lowry tuvo un partidazo, metió 33 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias, tiró 5 de 9 en triples, y contra Miami, que es el equipo más efectivo en triples, lo hicieron lanzar en un 31% en esa categoría, 7 puntos porcentuales menos de lo que tiran normalmente, y en esta ocasión fue Fred VanVleet el que brilló, tuvo 36 puntos, lanzó 7 de 2 en triple, y esto es una prueba de lo que ya hablamos en el capítulo anterior. Raptors es cierto que perdió a su superestrella, perdió a Kawhi, pero tienen varios jugadores con experiencia de campeonato, y en cualquier partido determinado puede aparecer uno de ellos, así que creo que esto es un aviso que dio Toronto para que se le tenga un poco más en cuenta y para que no se subestime y para que no se le descarte automáticamente cuando se habla de los candidatos al campeonato de la NBA. Middleton inside. Antetokounmpo lays it up. Got it. Step back three by Warren and the Pacers have tied it at 69. Toronto está más o menos consolidado en el segundo puesto del este, pero está difícil realmente alcanzar a Milwaukee en la cima, en el primer puesto. Pese a que los Bucks han perdido 2 partidos seguidos en este reinicio en Orlando, ellos igualmente tienen un buen colchón de diferencia, están a 6 victorias de los Raptors en este momento cuando estamos grabando este podcast. Quizás cuando ustedes lo estén escuchando han cambiado algunas de las posiciones, pero estas 6 victorias de diferencia que tienen con Raptors les dan cierta seguridad. Ellos tuvieron un buen comienzo, tuvieron una muy buena victoria sobre Boston, después perdieron contra Houston, se les escapó este partido en el clutch, en la chiquita, y en la última derrota que tuvieron contra Brooklyn jugaron muy pocos minutos los titulares, se le dio mucho tiempo de juego a los suplentes, sabiendo que es difícil perder este primer puesto de conferencia, y fue una derrota que se ve mal en el papel, porque Brooklyn es un equipo muy inferior y que también le dio muchos minutos a jugadores reserva y suplentes, pero Bucks también estaba en la misma, entonces es una derrota un poco más entendible cuando uno va mirando el trámite del partido. Pero ahora los Bucks van a tener que apretar porque se les viene un calendario muy difícil. Van a tener que jugar contra Miami, contra Dallas, contra Toronto, 3 partidos muy duros. Después juegan contra Wizards, otro partido que puede ser una oportunidad para darle algo de descanso a los titulares, para poner a los suplentes. Y terminan con Memphis, que es un equipo que se está jugando mucho, así que también es un partido difícil. Así que los Bucks no pueden aflojar tanto, no pueden dormirse tanto si quieren mantener ese primer puesto y si quieren ser los campeones de la conferencia este. En la parte media de esta conferencia del este hay una pequeña pelea por escalar posiciones. Entre el tercero, que es Boston, y el sexto, que es Filadelfia, hay solo 4 victorias de diferencia. Boston tiene 44 victorias, luego viene Miami con 43, que en el último partido derrotó a los Celtics y se acercó. En el quinto puesto está Indiana con 42 victorias y Filadelfia está sexto con 40. Y ojo con Indiana, que partió con todo en este reinicio de la temporada, lleva 3 victorias seguidas. TJ Warren se volvió loco, ha estado promediando 39,6 puntos en este reinicio en Orlando. En el debut contra los Sixers se mandó un partidazo, se mandó 53 puntos, 9 de 2 en triples, ambas marcas en su carrera, máximo de puntos y máximo de triples. Y sorprendió a todos con este rendimiento, pero Warren es un jugador muy talentoso. Es un alero con tiro que también finaliza bien en el aro. Y en 4 de las 5 temporadas que él estuvo con Phoenix antes de llegar a Indiana el año pasado, él promedió doble dígito en puntos. En las 2 últimas, con los Suns, él promedió casi 19 puntos por partido. Así que TJ Warren sabe cómo anotar. En la parte baja del este, Orlando y Brooklyn están empatados con 32 victorias, aún siguen ahí definiendo para ver quién termina con el séptimo
y quien termina con el 8º puesto. Y los Wizards, para sorpresa de nadie realmente, llevan 3 derrotas seguidas. Y como lo hablamos en el capítulo anterior, son prácticamente nulas las posibilidades que tiene de meterse en playoff. Y ya con este muy mal comienzo se ve que definitivamente vinieron de relleno a la burbuja de Orlando. Harden on the move. There's that patented Euro step, and he gets it to go. And the Houston Rockets retake the lead for the first time in a long time. Overstate Doris, his effort. Los Rockets son otro equipo que comenzó con todo en este reinicio de la temporada regular. Ganaron 2 partidos muy duros, uno contra Dallas y uno contra Milwaukee. Este martes en la noche perdieron contra los Blazers, que también fue otro partido muy apretado que se definió en el clutch. Y estos han sido enfrentamientos entre estilos similares, mucho triple, ritmo de juego muy alto. El gran problema que plantea Houston a sus rivales es el ritmo frenético con el que ellos juegan. Esto complica mucho a los rivales, a veces los lleva a intentar seguirle el ritmo y puede alterar su funcionamiento normal. Los Bucks, por ejemplo, lanzaron 26% de triples contra los Rockets cuando ellos normalmente lanzan un 39%, y en ese partido Houston intentó 61 tiros de 3, que incluso para ellos es muy alto, porque los Rockets promedian casi 45 intentos por partido. Y esta ha sido la tónica de los Rockets en este reinicio. Han empujado mucho el tempo, han tratado de dictarlo ellos en los partidos y han estado promediando 54 intentos de triple por partido. Como ya lo dijimos, están buscando imponer su estilo a toda costa y hasta ahora les ha resultado bien. Y James Harden también ha estado imparable en estos partidos. En el debut contra Dallas tuvo 49 puntos. Contra Milwaukee tuvo 24, que junto a los 31 que anotó Russell Westbrook en ese partido fueron muy importantes para vencer a los Bucks. Y el martes en la noche, en esa apretada derrota contra los Blazers, anotó 23 puntos. Así que Harden y los Rockets hasta ahora tienen buena pinta en este regreso de la temporada regular. Finney Smith steers it right back to right for 3. Luka on the money. Si hay un equipo que puede seguirle ese altísimo ritmo que plantean los Rockets, esos son los Mavericks, que en el enfrentamiento que tuvieron ante ellos lo hicieron a la perfección. Estuvieron todo el juego intercambiando canastas de 3. Dallas lideró casi siempre, tuvo un partidazo de Trey Burke que metió 8 triples en 10 intentos y sobre el final tenía casi cerrado el partido, pero volvieron a tener un problema que ha sido recurrente durante toda esta temporada, que es cerrar los juegos. Dallas es uno de los peores equipos en la chiquita, en el clutch. Han perdido 23 de 38 juegos en esa instancia. Y esta ha sido la tónica en este reinicio para ellos. En el final contra Houston, Seth Curry falló un tiro libre que pudo haber dejado el partido a 2 posesiones de distancia. Después Harden metió un triplazo recién pasando mitad de cancha. Y a la siguiente posesión, cuando tenían al mismo Harden en la línea, lanzando su segundo tiro libre, cuando Rockets en ese momento estaba a 2 puntos de distancia, regalan un rebote inexplicable. Robert Covington se cruza de lado por la línea de fondo, agarra la pelota, mete una bandeja y los Rockets lo empataron. Y después en el overtime los Mavericks terminan perdiendo el partido. Contra Phoenix les pasó lo mismo, un partido muy cerrado que no pudieron ganar sobre el final. Contra Sacramento, que es un equipo muy por debajo de su nivel, se repitió la misma situación, pero en esta oportunidad ellos sí lograron ganar el partido en overtime también, con un partidazo de Luka Doncic, que tuvo 34 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias. Y a Dallas le cuesta, la verdad, en el clutch, y esto puede ser un grave problema en playoffs. Álvaro Martín, el icónico relator de la NBA por ESPN, en su podcast Ritmo NBA, entrevistó al base puertorriqueño de los Mavs, JJ Barea, y le preguntó por esto, le preguntó por los problemas que tiene el equipo en el clutch. Y Barea creía que lo que pasaba era que ellos llegaban muy cansados a esta instancia del partido, especialmente Luka, y que tenían que tratar de corregir esto, de llegar con más energía para cerrar los partidos. Puede ser eso, sobre todo considerando la gran carga ofensiva que se lleva Doncic, pero también podría ser en parte la falta de experiencia del equipo en estas situaciones. Con estas 2 derrotas los Mavs han perdido terreno en el oeste, pero aún están a tiempo de recuperarlo. Houston está cuarto, luego de comenzar sexto en este reinicio de la temporada regular. Está empatado con Utah con 42 victorias. Y entre el segundo puesto de la conferencia, que son los Clippers, y el séptimo, que es Dallas, hay solo 4 juegos de diferencia. Así que vamos a entrar en una semana clave para definir las posiciones de cara a playoffs. Y fuera de los Lakers, que como dijimos ya se aseguraron el primer lugar en el oeste, las cosas podrían moverse mucho en la tabla. Lillard turns the corner, kicks it out. Extra feed, Melo, got a 3! They bring the double at Booker. Book on the spin, fires for the win! Got it! Para terminar este capítulo de La Chiquita, vamos a hablar de una de las disputas más emocionantes que ha habido en la NBA en este reinicio, que es la del octavo puesto del oeste.
Portland comenzó muy fuerte, tuvo una gran victoria en overtime sobre Memphis. Esto fue en el primer partido. Después perdieron contra Boston, que fue otro juego apretadísimo. Y este martes, como ya lo mencionamos, le ganaron a Houston. Damian Lillard y CJ McCollum han estado jugando a un nivel altísimo. Jusuf Nurkic también volvió muy bien luego de estar más de un año recuperándose de esa fractura de tibia y peroné. Y Carmelo Anthony también ha sido otro que volvió muy bien y ha sido importantísimo para los Blazers en estos partidos. Ha promediado 16 puntos, ha metido canastas muy importantes en el clutch. Muchos lo tenían ya casi retirado a mitad de temporada, cuando estaba buscando equipo, cuando nadie quería ficharlo para regresar a la liga. Pero el talento no se esfuma y Melo por algo va a ser del Salón de la Fama cuando se retire, y en estos partidos ha demostrado que todavía sabe jugar básquet. Los Trail Blazers siguen novenos, pero ya se acercaron a una victoria de los Grizzlies. En estos momentos estarían jugando ese torneo de eliminación para definir quién clasifica a los playoffs. Memphis ha partido muy mal, ya tiene 3 derrotas seguidas, todas contra rivales directos en esta lucha por el octavo puesto. Perdieron contra Portland, perdieron contra San Antonio, perdieron contra New Orleans. Además acaban de sufrir una pésima noticia porque la noche de este martes se confirmó que Jaren Jackson Jr. se va a tener que perder lo que queda de temporada por una lesión de meniscos de su rodilla izquierda, y es lamentable para Memphis porque Jackson venía jugando muy bien, venía promediando 25 puntos por partido en este reinicio, tirando muy bien el triple. Es un jugador que es muy prometedor porque con sus 2 metros 11 de estatura puede jugar de 4 o de 5. Tiene buenos movimientos en el poste, ataca bien el aro en el pick and roll, pero además es un jugador que tiene muy buen tiro exterior. Él es muy confiable en el triple y también ha sido uno de los hombres a recurrir en la chiquita para Memphis. Contra Portland y los Spurs metió triple en esa instancia del partido sobre el final y no es algo inédito para él, la verdad. Recuerdo un partido en su temporada de rookie en noviembre del 2018 contra los Nets, donde Jaren Jackson Jr. metió 2 triples seguidos en el final del partido para empatarlo y para mandarlo a overtime, y él tiene una forma de tiro que es muy particular. La pelota no la saca de tan arriba, sino que la pone más bien cerca de su cara, al frente de su cara, hacia el costado derecho. Desde ahí lo saca y el tiro lo saca muy rápido. Quizás no es la forma más perfecta o más depurada, pero sí le funciona y es un jugador muy peligroso en el pick and pop y también saliendo desde pantallas. Así lo ha demostrado con sus tiros importantes, y esta es una baja muy sensible para Memphis, muy dura noticia, y a los Grizzlies pareciera que cada vez se le pone más cuesta arriba este camino por meterse en los playoffs. Las cosas siguen muy apretadas en la parte baja de la conferencia oeste. En el puesto 10 están los Spurs, en el puesto 11 los Pelicans y en el puesto 12 los Suns. Todos tienen 29 victorias. En el puesto 13 está Sacramento, que tiene una menos, ellos tienen 28 victorias. Y Phoenix es otro equipo que hay que destacar en este reinicio. Comenzaron muy bien, han ganado 3 partidos seguidos, 2 de los cuales eran partidos muy difíciles, muy duros. Uno fue contra Dallas y el otro fue en la noche de este martes contra los Clippers, que fue un partido muy cerrado y que lo ganó Devin Booker con un canastazo sobre la chicharra, un tiro a media distancia donde se giró hacia la izquierda sobre su pie pivot y, alejándose de la canasta, tiró con un fadeaway con la marca de Kawhi y Paul George encima. Y fue una canasta hermosa realmente y que les sirve a los Suns para mantener esta racha. San Antonio también es otro de los equipos en esta pelea que partió bien. Ha ganado 2 de 3 partidos. Y New Orleans y Sacramento han perdido 2 de 3. Pero las cosas, la verdad, es que siguen muy peleadas. Y solo hace falta que cualquiera de ellos tenga una pequeña racha para alcanzar a Portland en el 9º, que está a solo 2 juegos. En el caso de Sacramento está a 3. Y para meterse ahí en esa posible serie de eliminación directa con Memphis. Incluso Memphis podría caer, las cosas están muy peleadas en el oeste, en la parte baja. Así que esta semana que se nos viene para concluir la temporada regular va a estar muy buena. Y con esto ya nos despedimos. Los invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, @chiquitapodcast en Instagram y Twitter, @chiquitapodcast. Y pronto se vienen los playoffs. Comienzan este 17 de agosto. El torneo de eliminación directa para entrar a playoffs, del que hablábamos recién, sería el 15 y 16 de agosto. Así que lo vamos a estar comentando. También vamos a estar comentando los cruces de postemporada, que ya están cada vez más cerca de definirse. Y llegó ese momento del año en la NBA, el momento más emocionante de la liga. Así que nos escuchamos pronto.